¿Cómo fue? Tenemos un ratito para verlo. Ahora el tema es, ¿cuándo empezó el gobierno de Alberto Fernández? Es una buena pregunta para hacerse porque la victoria en las PASO, superior a lo que se esperaba, ya lo posicionó como virtual presidente en agosto. Y así como primero reinó la algarabía y los festejos, la situación inédita también generó sus sacudones. Un Macri desencajado lo culpó de la feroz devaluación del lunes siguiente. Y lo cierto es que los movimientos que se fueron dando, más allá de alguna esperanza del macrismo de acortar la distancia e ir al balotaje, fueron para prepararle el terreno al nuevo gobierno. La economía ya se adelantaba como un dolor de cabeza. Incluso se llegó a hablar de apurar la transición. Por eso, con las reservas escapándose del Banco Central y con el dólar tocando cada día picos más altos, el Banco Central de la República Argentina, todavía de Macri, le fue preparando al próximo gobierno una receta ya conocida. El cepo. Palabras más, palabras menos, el macrismo ya tenía preparado para el día después de las elecciones generales el tope a la compra de los $200 mensuales. Y así se fue llegando al 27 de octubre. Las elecciones generales las ganó Alberto Fernández. Y así empezó el traspaso más largo del mundo. Reuniones con empresarios, con dirigentes, con políticos y rosca. Mucha, pero mucha rosca. Alberto Fernández tuvo todo el tiempo del mundo para armar su equipo. Aunque haya quienes cuestionen que haya tenido la lapicera, quizás sea más preciso decir que al menos el bosquejo a lápiz fue suyo. ¿Tú sabes qué es? Sí, no contesta. Yo no sé qué es, Kier. Ay, no puede ser más sencillo, inocencia. Y es obvio que tuvo que pasar por algún tipo de revisión y condicionamientos. En los nombres del gabinete inicial hubo de todo. Desde ex-kirchneristas abiertamente enfrentados a Cristina hasta camporistas de centro y masistas puros, a riesgo de estar cometiendo un oxímoron. Desde el comienzo se supo, el mundo de Alberto se sostenía sobre tres grandes elefantes: Cristina, el peronismo y su pretensión de unidad. A Cristina se lo reconoció en ese escenario a donde le dejó ser ella, en su versión más auténtica, con lista negra incluida. Al peronismo se lo reconoció al otro día para apaciguar las aguas en un abrazo a Mansur en Tucumán con Massa como escolta. A la unidad le habló cada vez que pudo, incluso adelante de empresarios muy cuestionados por el kirchnerismo, como su amigo Héctor. A Héctor, que está ahí en primera fila, Héctor no me deja mentir. Y sí, es que Cristina era una necesidad y el peronismo era un deseo. Pasaron la charla telefónica con Trump, las reuniones con Macri en son de paz, con beso, las cumbres y promesas a los sindicatos y un par de líos en la región, Lula libre y Evo exiliado. Cristina, declarando en Comodoro Pino, hacía más que calentar el largo camino al 10 de diciembre, la asunción del nuevo presidente que llegaba todavía con más preguntas que certezas. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Antes de la jura, esta vez sin caprichos, Alberto Fernández presentó a su gabinete completo. Después fue al Congreso, a donde recordó a Néstor, elogió a Cristina, prometió cerrar la grieta y heredó la banda de Macri, casualmente un poco ajustada. Y quizás para rendirle algún tipo de honor, el árbol de Navidad de Alberto Fernández vino con un paquete económico de ajuste. Pero todavía esa sigue siendo mala palabra. Lo cierto es que en el cierre de año apareció el impuesto al dólar del 30%, el aumento de las retenciones, el cambio de la fórmula jubilatoria que en teoría era para no beneficiar, o eso era lo que había establecido Macri, pero que terminaba beneficiando y al final no. Eso sí, hubo un bono. Parecía que el cierre de año era un golpe al bolsillo. Y si de golpes se trataba, Fernando Báez es asesinado en Villa Gesell por un grupo de rugbyers. Sorpresivamente, la plaza del Congreso se llena por primera vez en ese 2020, una plaza de reclamos impensada para un nuevo gobierno, pero en una Argentina caldeada. Ya desde enero, una especie de silueta amenazaba en el horizonte, como una especie de Demogorgon, un virus nuevo que obligaba a cierres y llenaba los canales de noticias con imágenes chinas bastante alejadas de nuestra idiosincrasia. Veíamos personas con tapabocas en los trabajos, gente con distancia social en la vía pública, y nada parecía vaticinar que eso, en algún momento, también desembarcaría en la Argentina. Al final fue más larga la espera que el primer año de gestión, o por lo menos
eso pareció. De arranque tenía tiempo para un par de desencuentros adentro del gobierno sobre la existencia de presos políticos y un viaje a Cuba de Cristina, el último vuelo de ella y el de muchos argentinos. Porque ese virus siguió juntando sellos en el pasaporte y lo que empezó siendo un resfriado que con el calor se iba o tomándote un té, terminó siendo el frío inmenso de una Argentina confinada en marzo, con escala en Ezeiza. Cierre de fronteras, chau fútbol, chau clases y cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo en todo el país. Y quien dice marzo dice noviembre. En ese momento la cuarentena era total, nadie se animaba a desafiarla, las calles estaban vacías, miedo en todos lados, incertidumbre y un desafío impensado para Alberto Fernández, ser el presidente de la pandemia y estar a la altura. ¿Cómo afectaba sus planes? La economía obviamente seguiría siendo un problema, incluso mayor, aunque como consuelo y quizás estrategia servía pensar que el golpe era global. La crisis argentina podía lograr camuflarse un poco con los colapsos de países como Alemania, Gran Bretaña y hasta el propio Estados Unidos, pero cuando ya venís tumbado, la piña duele más. La economía iba a resentirse, sin dudas. Pero peor podía ser si las imágenes que llegaban de Italia y España con muertos en las calles y crematorios masivos se nacionalizaban con los agravantes de la vergonzosa pobreza argentina. Por otro lado, lo político. La posibilidad de privilegiar la salud y ponerse al frente como el docente universitario que siguió siendo, incluso después de asumido Alberto Fernández. Era la autoridad que la incertidumbre pedía. Incluso más que Cristina, que por ese entonces parecía todavía no tener ninguna balsa disponible para poder salir de Cuba. Es que en lo político a Alberto Fernández la pandemia le cayó como anillo al dedo para la unidad que pregonaba. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para sentar a Larreta a la mesa de invitados y convidarlo con el protagonismo de la gestión, ante el espanto de los opositores más radicales que todavía no llegaban a reaccionar. Un anillo para ubicar a Kicillof y a su iniciativa separatista y verborrágica. Un anillo para cerrar la grieta. My treasures. Su tesoro. Pero Fernández fue Frodo, pero también tuvo que ser Sam y Gimli y todos los enanos habidos y por haber. Pero no había Gandalf, así que no fue magia. No había funcionario que le siguiera el ritmo. La mayoría recién iniciados en carreras de gestión, los más expertos en puestos no tan protagónicos, y ese protagonismo estelar que lo hizo tener al presidente la marquesina más alta. El pico de la imagen positiva fue también el comienzo de la caída. La imagen positiva del presidente se amesetó. Empezó a caer a fuerza de filminas y gráficos. El canto de su voz se fue apagando y empezaron las imitaciones, el humor y en poco tiempo la desobediencia. El profesor preferido empezó a cansar. Primero los del fondo empezaron a hacer un poco de revuelo y en un abrir y cerrar de ojos se le revolucionó la clase. Y a río revuelto, ganancia de banderazos. El confinamiento inicial, la cuarentena obligatoria, empezó a desdibujarse. Los boludos, los aplausos, las denuncias, las colas en los bancos para cobrar la jubilación porque, mal que le pese, nadie lúcido la vio venir. Los edificios con carteles para amenazar, los edificios con carteles para agradecer. Poco a poco dejaron de ser noticia. Y la muerte y los contagios pasaron a ser la nueva normalidad. Y la verdad que tampoco ayudó el presidente, que pareció esforzarse en mostrar y dejar bien en claro cómo cuidarse mal. La distancia social se evaporó, el barbijo se cayó y empezaron los gritos. La prisión domiciliaria masiva de presos agitó el primer fantasma ultrakirchnerista de Alberto, que ya había estado tomando forma con una denuncia por sobreprecios en alimentos comprados por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Atrás vino el llamado a estatización de una empresa privada cerealera, Vicentín. Como si faltara algún grito, se amplificó el megáfono de la policía, en reclamo salarial, en protesta en las calles y también rodeando olivos. Las estrategias para combatir al virus de la ciudad y de la provincia empezaron a contrastar. Horacio volvió a ser Larreta. Los runners fueron enemigos públicos por un día, también algunos bares y comercios que pedían abrir al aire libre aunque sea. Los respiradores comprados para hacer frente al pico de casos empezaban a ser necesarios también para las pymes asfixiadas, que empezaban a cerrar. Mientras los muertos aumentaban y la cuarentena se diluía en el AMBA, el sistema sanitario llegaba a su mayor punto de tensión. De cierta manera, las proyecciones económicas del presidente no tenían en vista que además iba a tener que reforzar el sistema de salud con más guardias, más terapias, más hospitales, respiradores. Los médicos recibían la promesa de un bono de 5.000 pesos.
Las empresas, la de un aporte extraordinario del ANSES para pagar la mitad de los sueldos de los trabajadores. Y los más vulnerables, un ingreso familiar de emergencia. Aún así, todo parecía poco para una economía atada con alambre. Y con alambre de púa. Entonces, Grabois apareció a la izquierda del poco kirchnerismo del gobierno y empezó a desalambrar. Hubo tomas en varios puntos del país. La tierra y la vivienda ya era un problema grave para muchos que habían perdido sus changas, sus alquileres, sus casas. Bernie apareció a la derecha, con topadoras y ametralladora en mano, y un spot digno de Brigada Cola para horrorizar a varios propios. Al dueño del circo le crecían los enanos. Alberto Fernández era un equilibrista sin red, tironeado por los que querían reformar la justicia en medio de una pandemia y los que querían quemar barbijos en Plaza de Mayo. Apenas sí pudo apretar el puño para celebrar el acuerdo con los acreedores. Ese acuerdo que llegó después de varios idas y vueltas y que logró cerrar un tal Martín Guzmán, un pibe de 35 años que Fernández eligió como ministro de Economía por su buena relación con el fondo y que terminó teniendo una capacidad de abstracción admirable. Aunque en la negociación medio que terminó pagando lo que ellos pedían. Las reservas caían a ritmo acelerado. A las costumbres argentinas del mate y el asado se le sumó comprar $200 a comienzo de mes para venderlo en el Blue y hacer diferencia, o para ahorrar. Y entonces el gobierno endureció aún más el cepo. El dólar pasó a ser virtual, solo para producción de la pesada, y el Blue aplicó distancia social, generando la brecha más alta de la historia con más de 100% con el oficial. Cuando los casos empezaron a bajar, estoy hablando del coronavirus, en realidad a trasladarse al interior, la Argentina ya empezaba a tejer una política de pospandemia. La oposición ganaba la calle con marchas, con protestas. Cualquier excusa era buena para romper la cuarentena que el mismo gobierno decía que incluso ya no existía más. El impuesto a las grandes fortunas, prometido en abril, recién llegó al recinto en noviembre, cuando las sesiones virtuales ya eran casi prehistóricas y habían dejado capítulos inolvidables, como puteadas en off, diputados sin camisa, una gigantografía y el bestseller: sin tetas no hay paraíso. O sesiones. Así se fue el primer año del gobierno de Alberto Fernández. Lo presagiaron títere, pero terminó manejando los hilos de la pandemia y de un gabinete bastante inexperto, rindiendo siempre homenaje al pato criollo. Al presidente la inmunidad que pareció conseguir al comienzo, esa de los 100 días, exponenciada por la pandemia, le terminó durando poco. Y habrá que ver si consiguió anticuerpos para los ataques que vienen de afuera y también de adentro del mismo organismo. Los glóbulos blancos del kirchnerismo empiezan a agitarse detectando algún germen extraño. En el gobierno creen que la vacuna estará para los primeros días de enero y el 2021 puede empezar a encauzarse y normalizarse. La pregunta es cómo será Alberto Fernández sin pandemia. ¿Se irá la pandemia? ¿Y si se va la inflamación? ¿El dolor queda?